Evangelio según Lucas, capítulo 4, versículos 40 y 41, le damos lectura. Gloria a Jesús. Lo hacemos unidos todos a una sola voz. Estamos convenidos, decimos amén. La palabra de Dios se lee de la siguiente manera: para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y para la gloria de su Santo Espíritu. Y su pueblo dice: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades lo traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Amén. Una vez más el 41. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Puede ocupar su lugar en esta noche. Siéntase cómodo, no se duerma, gloria a Dios. Mientras yo hablo la infalible palabra de Dios, usted tiene la libertad de glorificar ese nombre que es sobre todo nombre. El nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero hablar la infalible palabra de Dios en esta noche bajo el tema: Jesús quiere sanarte. Ese es el tema de esta noche. Jesús quiere sanarte. Gloria al Señor. Acabamos de leer las Sagradas Escrituras y dice la Biblia, amados hermanos, que al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían, dice, a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Cuál es el tema de esta noche? ¿Alguien recuerda? Jesús quiere sanarte. Estamos, sin lugar a duda, en los últimos tiempos. Estamos a punto de presenciar la profecía más eminente e impactante de todos los tiempos, que es el retorno de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia amada, comprada a precio de sangre en la cruz del Calvario. Pero sin lugar a duda, al trascender los tiempos, las edades, Dios, aleluya, ha observado y contemplado la raza humana, que ha lidiado en todas sus generaciones con dos problemas, y que el ser humano, a causa de estos problemas que le han agobiado por trascendencia, se ha hundido y se ha extraviado día a día en la locura del pecado. Bendito sea el Señor. Y el desenfreno de libertinaje. Dos factores, aleluya, problemas graves y serios con lo que la raza humana lidia día a día sin darse cuenta. Y el número uno se llama pecado. Bendito sea el Señor para siempre. Amén, gloria a Dios, aleluya. La número dos se llama enfermedad del cuerpo o enfermedad física. Hay dos enfermedades con las que el ser humano ha lidiado por trascendencia, y en su desespero ha buscado la resolución a ella y no la ha encontrado, porque la ha buscado en lugares equivocados. La enfermedad del alma se llama pecado. El pecado es una enfermedad que tiene al hombre atado, subyugado, y no le da ninguna posibilidad de esperanza. Porque la paga del pecado
es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya. Amados hermanos, la enfermedad del alma es la más difícil de notar para el ser humano que no tiene a Cristo. Si hacemos una encuesta, usted le pregunta a la sociedad si ellos son malos, son pecadores. Hasta más vil pecador se siente que es bueno. La gente se siente bien. Gracias, Señor. La gente se siente que no es tan mala. La gente se siente, el religioso se siente que no es pecador, que no es malo, que él es bueno porque ayuda a la gente, que él es bueno porque tira plata. Él se siente bueno. Piensa que eso lo hace ser buena persona, que eso lo hace, que eso lo excluye de los pecadores. Pero no se da cuenta que el ser humano en su esencia, desde que nace y viene a este globo terráqueo, viene como un mortal pecador. Porque Adán pecó en el huerto del Edén, trascendiendo así el pecado a todas las generaciones. Hay personas que dicen, no somos pecadores. Si no fuéramos pecadores, nadie moriría. ¿Sabe por qué entró la muerte? ¿Sabía usted que el primer Adán no moría? ¿Sabía que ellos eran inmortales? Ellos eran eternos, porque fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero llegó el pecado y por un hombre entró la muerte, pero también por un hombre entró la vida. Hace más de 2000 años, y ese hombre se llama Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios viviente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que quiere sanar al enfermo, que quiere libertar al pecador y hacer de él un vaso para gloria y honra del Todopoderoso. Jesús te quiere sanar del pecado que estás practicando. Jesús te quiere hacer libre. Jesús quiere expulsar de ti espíritus inmundos que te tienen cegado, que te tienen atado al pecado y que te hacen creer que así estás bien, que así caminas bonito, y te hacen creer que vas al cielo, cuando es una vil mentira, porque ningún pecador heredará el reino de los cielos. Solamente los lavados con la sangre del Cordero, los que hacen la voluntad de mi Padre, dijo Jesús, en la tierra. El hombre necesita sanidad. El ser humano necesita sanidad con urgencia. El problema, el enfoque del humano en el día actual, en el siglo XXI, es que están preocupados por el cáncer, por el SIDA, están preocupados por enfermedades que acaban con el cuerpo, pero no se han preocupado por la enfermedad más peligrosa que condena el alma para siempre en el fuego eterno, en la condenación eterna. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. El hombre se ha preocupado por las enfermedades temporales, las enfermedades que acaban en el cementerio el día que usted muera, pero hay una enfermedad que permanece y subyace para siempre en el alma del viviente, y es el pecado. Bendito sea el Señor, que no lo puede erradicar la ciencia médica, que no lo puede erradicar ningún fármaco en el mundo, que solamente la sangre de Jesucristo puede limpiar el alma del pecado. Bendito sea el Señor y darle vida eterna. Millones de personas están enfermos de pecado. Un enfermo se desespera, un enfermo busca sanidad
Hay gente que anda la gente acaudalada en dinero, la gente que tiene los medios económicos, se va a la China, al Japón, se va a la Cuba, a Estados Unidos, buscando una resolución a sus problemas de enfermedades físicas, buscando una solución a la enfermedad que le está agobiando. Bendito sea el nombre del Señor. La gente busca por aquí y busca por allá, la gente busca en la ciencia médica y aleluya, bendito sea el Señor. Y cuando no hayan la puerta de escapatoria, cuando no hayan la solución que ellos buscan, terminan con la hechicería, terminan con la brujería, terminan con la santería, terminan con el diablo mismo. Pero en esta noche yo he venido a presentarle a aquel que sana, a aquel que cambia, a aquel que liberta, a aquel que restaura y que da vida y que lo hace gratuitamente, porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Todos los dioses en las eras y edades han exigido a sus feligreses y a sus creyentes, le han exigido sacrificios. Todos los dioses paganos y falsos han exigido reverencia, han exigido holocausto, han exigido, bendito sea el Señor, una absoluta, alabado sea el Señor para siempre, obediencia y sacrificio. Pero hay un solo Dios santo, y Ramán Sakima, que se sacrificó por los hombres de la tierra, y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que dio su vida en el Calvario por nosotros. Ningún Dios existente y por existir se ha sacrificado por los mortales. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, aleluya, bendito sea el Señor para siempre, es el único Dios verdadero que se sacrificó por la humanidad entera, dando su vida en rescate. La gente necesita sanidad, pero no se da cuenta. La gente se siente sana. Hay enfermedades letales que no se sienten, que no se disciernen a simple vista, pero que de momento a otro vienen a dar el resultado y es fulminante. Bendito sea el Señor. Así es el pecado. El pecado en su principio no tiene efecto alguno. En su principio no se sienten anomalías y síntomas algunos, pero cuando viene a dar el resultado es fulminante y fatal, y no hay resolución, no hay vuelta de hoja, no hay nada que hacer. Bendito sea el Señor para siempre. Por ende, en esta noche yo he venido a decirle que el Cristo de la Biblia, que el Cristo que yo predico, quiere sanarle, quiere limpiarle, quiere libertarle, quiere darle una esperanza verdadera, y quiere que usted confíe en Él y en su palabra y no en una falacia. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Porque estamos en esa era decadente donde el ser humano corre a la ciencia, o a la mal llamada ciencia, porque la ciencia humanista es enemiga de Dios y de la verdad. La ciencia nunca ha podido digerir la existencia de Dios, porque le duele que hay alguien sobre ella, que hay alguien mayor que ella, que se llama Ramán Sakima, Yeshua Hamashiach, es su nombre, Jesucristo el Mesías, el ungido de Dios, Ramán Sakima, que vino a dar libertad a los cautivos, que vino a salvar al pecador, que vino a libertar al que estaba perdido, a darle esperanza. Curiosamente, el ser humano subyace trata de descansar equívocamente en la ciencia. Y los que no tienen capacidad de creer en la ciencia corren al satanismo, a la hechicería, a la brujería, y corren para acá, y hay una sociedad dividida.
Pero es terrible ver y notar que el ser humano está tan pobre espiritualmente, que está tan pobre de, aleluya, de emociones, de sentimientos. Bendito sea el Señor, que se refugia en lo primero que encuentra y que no puede levantar su cabeza al cielo y mirar que hay alguien sentado en el trono y la mansa quema que se llama Dios, y que Él merece toda la honra, la gloria y la alabanza, y que Él tiene el poder de ayudar. Así es, gloria a Dios, aleluya. Y la gran diferencia es que Dios no cobra ni un centavo. La gran diferencia es que Dios todo lo que hace lo hace gratuitamente, porque Él pagó el precio hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Él mismo pagó el precio por nosotros en el Calvario, y a lo que hace, lo hace bien. Pero aún con todos esos beneficios, aún con todo eso, el hombre lo rechaza, el humano lo rechaza. El humano se hace el ignorante, se hace el que no puede ver. Porque ¿sabe por qué? Porque el ser humano desde su inicio ha tenido una alta inclinación al pecado. Sus pensamientos, sus designios son de continuo al mal, son de continuo al pecado, a la depravación. Dice la Biblia que en los días de Noé y Ramán Saquima, la gente pecaba, la gente se emborrachaba, la gente comía, la gente bebía, bendito sea el Señor, y se divertía, y no tenían tiempo para oír el pregón de Dios a través de su siervo Noé. Bendito sea el Señor. ¿Sabes por qué? Porque sus designios eran de continuo al mal, y Dios tuvo que permitir un diluvio y la mansa y los ahogó a todos, porque ellos, aleluya, no comprendieron que había un Dios que les estaba tocando la puerta, que les estaba llamando al arrepentimiento, y que dejaran sus malos caminos y sus malas obras y corrieran al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. He titulado este mensaje en esta noche: Jesús quiere sanarte. La Biblia dice que al ponerse el sol, gloria a Jesús, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los traían a Jesús, y Él, poniendo las manos sobre ellos, los sanaba. Y de muchos de ellos salían no solamente enfermedades, sino espíritus inmundos, o sea, demonios. Salían de ellos, porque a eso vino Jesús. Jesús vino con dos propósitos: salvarnos, pero también a sanarnos. Él vino a sanarnos de las dos enfermedades, espiritual y física. Jesús se presentó, y Jesús era conocido, fue reconocido en toda Jerusalén como un personaje emblemático, como un personaje que marcaría el marco de la historia del judaísmo, porque Jesús, aleluya, vino con señales, vino con prodigios, vino con milagros, y la mansa quima nunca antes visto en las sociedades. Bendito sea el Señor para siempre. Jesús hacía milagros, Jesús no engañaba, Jesús no entretenía, Jesús no vacilaba. Jesús hacía milagros con poder y con gloria, con autoridad y dominio, y avergonzaba a los eruditos de la época, y avergonzaba a los elocuentes religiosos contemporáneos. Porque además de esto, Jesús no solo predicaba, su mensaje estaba acompañado de la evidencia del reino de los cielos. Él predicaba libertad a los cautivos, salvación a los perdidos, pero Él sanaba a los enfermos.
Él hacía milagros, Él echaba fuera demonios, Él hacía maravillas extraordinarias. Ningún profeta en la historia del judaísmo hasta la llegada del Mesías nunca había hecho algo semejante. Esto escandalizó al Sanedrín judío, esto escandalizó a los saduceos, a los fariseos, a los herodianos. Esto escandalizó a los religiosos de la época, porque en Jesús había un distintivo, en Jesús había un antes y había un después. Bendito sea el Señor. Es que Cristo no venía con embuste, es que Cristo no venía con bochinche. Cristo traía la evidencia en su mano. Bendito sea el Señor. Él no dijo yo puedo sanarlo, no, Él sanó a los enfermos. Él no habló de milagro, Él hizo milagro. Él no habló de perdón, Él perdonó al pecador. Él no habló de libertad, de liberación, Él libertó al cautivo. Bendito sea su nombre. Muchos religiosos en el día actual, al igual que la época contemporánea de Jesús, estaban subyugados a un sistema. Eran dependientes o codependientes de un sistema barato, de un sistema fallido, de un sistema corrupto. Bendito sea el Señor. Maquillado de aleluya, de salvación, maquillado de religión. Bendito sea el Señor. Cuando tenía a una sociedad subyugada en la ignorancia. Bendito sea el Señor. Pero cuando Cristo llegó, rompió con los parámetros de la religión muerta. Bendito sea el Señor. Y Jesús se presentó a sí mismo y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Bendito sea el Señor. Cristo hizo declaraciones contundentes porque Él sabía que llegaría la época, las edades, las eras donde las religiones contenderían y presumirían presunciosamente, adueñándose o monopolizando la salvación del hombre. Cuando la salvación no subyace en una religión, no subyace en una denominación, la salvación subyace en Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió y resucitó al tercer día de los muertos y que hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos los que le aman y esperan su venida. Jesucristo es real, es verdadero. Él sigue sanando, Él sigue libertando, Él sigue restaurando, Él sigue haciendo maravillas, porque Él no está muerto. Y la gente dice: ¿cómo es posible? Jesús dijo y profetizó: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, y ellos harán aún mayores cosas que yo. Hemos escuchado en los últimos tiempos a ministros apóstatas de la fe, a ministros herejes, a ministros blasfemos. Hemos escuchado gente decir que Jesús nunca puso las manos. Y yo encuentro cada registro en los 4 evangelios que Jesús ponía las manos sobre los enfermos, ponía las manos sobre los endemoniados, y ellos tenían que marcharse. Los espíritus inmundos tenían que irse, porque Jesús no estaba vacilando. Jesús tenía poder, Jesús tenía autoridad, Jesús tenía la unción de Dios sobre su vida. Pero hoy tenemos una confusión, porque la mayoría de la sociedad son el producto de una religión, pero no son el producto de la salvación. Y yo quiero que usted entienda esto: ninguna religión salva. Ninguna. Es mentira de la iglesia tradicionalista que dice que solamente dentro de ella está la salvación. Es mentira del diablo. La salvación reposa en Jesucristo. En Él hay salvación. Porque Jesús no es ninguna religión. Él es el Hijo de Dios. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es la salvación del mundo. Él sí salva. Él sí perdona. Él sí liberta. No son los concilios, no son las iglesias, no son las denominaciones, es Jesucristo. Pero tenemos
la confusión del siglo XXI. Porque hay gente neófita que defiende su religión, que defiende su iglesia, que defiende su denominación, pero no defiende los principios bíblicos, no defiende la doctrina bíblica apostólica de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito sea el Señor para siempre. Y tenemos que lidiar con estos problemas. Tenemos la terrible noticia de, entre comillas, pseudo cristianos acudiendo con brujos y hechiceros porque su fe es tan miserable. Tenemos, entre comillas, a pseudo líderes religiosos que se revuelcan con el satanismo y se revuelcan con el diablo mismo porque carecen de principio, y el Dios que ellos tienen es un Dios muerto. Pero el Dios que yo conozco es un Cristo vivo, y es suficiente para llenar lo que yo necesito. Con Él lo tengo todo. ¿Por qué crees que mucha gente, después de ser cristiana, termina con las religiones muertas? Hemos visto la terrible noticia de gente que, entre comillas, un día se creyó cristiana y termina con el hechicero de la esquina, con el practicante de las ciencias ocultas, y la gente se pregunta ¿por qué? Porque él nunca conoció a Dios. Conocer a Dios no es creer que tú lo has conocido. Conocer a Dios es tener la evidencia, el fruto de que tú has conocido a Dios. Conocer a Dios no es ser escatólogo en teología, no es ser un teólogo en escatología. No, eso no sirve, eso es barato. Conocer a Dios es tener la evidencia, es tener el fruto, porque por su fruto los conoceréis. No es por su ministerio, no es por sus dones, no es por su elocuencia o intelecto, es por el fruto que hay en ellos, frutos dignos de arrepentimiento. Porque no podemos negar la evidencia que hay ministerios que son un fracaso. Y déjame decirle, yo no le vengo a echar a nadie, pero sí vengo a denunciar a los falsos. Vengo a denunciar a los pseudo ministros, porque tenemos pseudo pastores, pseudo evangelistas, pseudo líderes. La palabra pseudo es falso. Tenemos pseudo pastores. ¿Por qué pseudo pastores? Porque en ninguna manera defienden la doctrina de Jesucristo, defienden sus propios intereses y los de sus denominaciones. Yo no fui llamado a defender intereses de una denominación terrena, amados hermanos, que es un fracaso. Yo fui llamado a defender el evangelio de Cristo, como dice Pablo. Fui puesto para defensa del evangelio de Jesús que nos ha sido confiado. Pero hoy tenemos la terrible noticia de muchos ministros que son el producto de una religión. Escucha bien, eso es ser religioso. Cuando usted defiende más a sus líderes, a sus concilios, a sus denominaciones, que la palabra escritural bíblica, usted es un religioso sin darse cuenta. Usted es un religioso porque usted no ha entendido la gracia de Jesucristo. Se ama, no por esto va a pisotear al liderazgo, no por esto va a burlar a las autoridades que Dios estableció, no. Pero ¿a qué voy con todo esto? Que hay ministros que están mal, pastores que están enseñando herejías, pastores que hablan bobadas que recogieron por ahí, pero que ni siquiera conocen la Biblia, ni siquiera entienden la Escritura. Ministros que malinterpretan la Biblia fuera de contexto y le dan su propia interpretación egoísta en la ignorancia. Bendito sea el Señor para siempre. Y se tiene que combatir esas herejías, se tienen que refutar de una manera u otra. Se tiene que decir al mundo que están equivocados, que eso es mentira y que Jesús no está muerto. Jesucristo vive. ¿Por qué? Porque decimos que hay pseudo ministerios, pseudo liderazgos. Porque en lugar de ganar almas para Cristo, en lugar de estar trabajando en la viña del Señor, están cazando a las pobres almas para ser presas de ellas. Vividores, estafadores, mediocres, parásitos espirituales
que están oprimiendo y reprimiendo al pueblo y están manchando la imagen del Evangelio de Jesucristo. Mucha gente no llega a nuestras congregaciones y todavía nos preguntamos por qué. En primera plana tenemos a Satanás, el enemigo de nuestras almas, que Dios los reprenda. Pero en segunda plana está el mal testimonio, la mala conducta de cristianos que dicen ser algo, con gente que dice ser cristiana y es el mismo diablo y nunca ha nacido de nuevo. Hemos tenido los terribles testimonios feos y dolorosos de pastores que nunca nacieron de nuevo y así se montaron, de ministros que nunca les enseñaron Biblia y así creen tener un liderazgo. Yo no creo en el liderazgo de neófitos, yo creo en un liderazgo, pero yo tampoco creo en un producto de la teología barata y hoy coexistente en el día actual, en el siglo XXI. No, porque hoy hay mucha teología, escatología, pero son parásitos espirituales. Hoy tenemos a tantos doctores, a tantos maestros locos, pero que no son dignos de imitar porque no tienen una vida de consagración y obediencia a Cristo. Hoy tenemos a tantos locos con un titulado y doctorado, pero no sirven para nada porque nunca han dado un buen testimonio. Eso no sirve. El pecador no se va a arrepentir con tu mucha elocuencia o tu mucha teología. El pecador se va a arrepentir cuando tú le des un buen testimonio que Cristo cambia. El pecador se va a convencer cuando tú reconozcas tu miseria, porque hay gente que está dentro de las congregaciones y lo único que son es una piedra de tropiezo. Y lo más triste es que hay pastores que lo saben. Yo no sé por acá cómo está el asunto, es la primera vez que vengo a esta zona, pero esto es global, no solamente México y América, es el mundo entero. Porque son demonios que están trabajando, son espíritus inmundos que están trabajando. Por lo que podemos apercibir, esos lugares están llenos de brujería, de santería. Pero lo más triste no es que estén llenos de santería, están dentro de las iglesias. Pastores que son títeres de brujos, de hechiceros, sin que se den cuenta. Y dicen, no, hay gente que dice, a mí el diablo no me hace nada. ¿Cómo te va a hacer si tú le sirves a él sin que te des cuenta, consciente o inconscientemente? ¿Usted cree que sea normal? ¿Usted cree que sea natural que pastores con pastores no se puedan ver? ¿Cree usted que sea normal que ministros con ministros no puedan amarse, respetarse como lo que son, como hermanos? ¿Usted cree que eso sea normal? ¿Cree normal, aleluya, que no les interesa seguir predicando el evangelio de Jesús para que las almas se salven? Usted lo halla como algo normal, no es normal. Hay brujos, hechiceros infiltrados en las congregaciones a nivel global. A muchos los tienen de diáconos, a muchos los tienen en los altares fungiendo ciertas funciones. ¿Por qué? Porque los ministros que están al frente nunca nacieron de nuevo y ni siquiera conocen al Espíritu Santo. Hay gente ignorante que cree que cuando aceptó a Cristo recibió el Espíritu de Dios. Y están equivocados. Hay falsas enseñanzas teológicas, heréticas. La Biblia no enseña eso. El día que Pedro aceptó a Cristo no dice que haya recibido al Espíritu Santo. Tuvo que pasar un tiempo hasta la llegada del día de Pentecostés y ellos fueron embestidos por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo todavía no estaba fungiendo en ellos como estaba planificado. ¿Sabe por qué? Porque Cristo aún estaba con ellos. Y el Espíritu Santo vino en representación de Jesús. Porque el Espíritu Santo es el único y auténtico y original representante de Dios en la tierra. No es ningún hombre, es el Espíritu Santo de Dios. Y Él vino para guiar a la iglesia a toda justicia y a toda verdad. El religioso, la mayoría de religiones está llena de neófitos. La palabra neófito es ignorante, suena drástico, pero es la realidad. La mayoría de religiones se rige por dogmas y costumbres. Solamente los seguidores de Jesucristo se rigen por la Biblia.
palabra de Dios, infalible. Y no cualquier Biblia, porque hoy tenemos miles de Biblias. No, la Biblia siempre ha tenido única y exclusivamente 66 libros. Antiguo y Nuevo Testamento dividido en dos divisiones. Antiguo y Nuevo Testamento. Es cierto que han surgido religiones como la iglesia tradicionalista, que le aumentó 7 libros apócrifos. ¿Sabe por qué le llaman apócrifos? Porque no lo escribió ningún apóstol. Es mentira. Los escribieron herejes paganos que quisieron usurpar, quisieron acomodarlos, pero es mentira del diablo. Ninguno de esos libros jamás serán reconocidos como libros de Dios. Los 66 libros que conforman la Biblia, se conoce Biblia porque la palabra Biblia es libros, o sea, más de un libro. ¿Sabe por qué? Se reconocieron porque se reconoce y hay datos contundentes que fueron escritos por mano de los apóstoles, que fueron testigos oculares del poder de Jesucristo. Pero en sí la mayoría de religiones carecen de conocimiento. Por ende hay gente que hacen el ridículo y quiere entrar en disputas cuando son totales ignorantes. Para hablar hay que conocer, para hablar hay que saber. Y el que no sabe nada es mejor que se quede callado, porque lo único que hace es el ridículo y pasar vergüenza. Pero esa es una de las cosas. La religión, toda religión pagana se alimenta de una cosa, a diferencia de la salvación. La religión se alimenta de la ignorancia y la salvación, amados hermanos, crece y se hace más fuerte en el conocimiento. Por eso Dios exhortó a Israel a través del profeta Osías y le dijo: este pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y Dios le vuelve a decir a Israel: porque obediencia quiero y no sacrificios. Quiero más conocimiento de Dios que holocaustos. Dios exige más conocimiento. ¿Por qué? Porque entre más usted le conozca, más fiel le será y obediente. Pero entre menos conocimiento tenga, usted más abrogará la ley de Dios. ¿Qué hace un abogado? ¿Qué hace un licenciado en Derecho para no infringir la ley en cualquier caso que lleven? Ellos tienen que tomar una licenciatura. El abogado, ¿qué estudia? Leyes. No puede estudiar otra cosa, estudia leyes. ¿Para qué? Para no abrogarlas, sino para que se cumpla, ¿verdad? Para eso estudia un licenciado en derechos, que estudia sus derechos, a las leyes que le garantizan sus derechos. Pero una persona que no conoce de leyes las abroga a cada rato y sin que se dé cuenta. Pero el problema no es que las abrogue, es que él cree que está bien. Hay gente que cree que conoce de leyes cuando no conoce nada. Es como hay gente que se mete en la política y ya se juntó con un bandido por ahí y ya se siente político y cree que sabe de política, cuando es un neófito. Porque para eso hay ciencias políticas que se estudian. Hay gente que se reconoce, que conoce porque no estuvo allá con aquel guachihuachi, no, porque él se preparó. Pero suele suceder esto. Hay gente que porque ya fue a la iglesia ya se siente el conocedor de la Biblia. El conocer la Biblia no quiere decir que usted conozca a Dios o sí. Es una pregunta para el pueblo. ¿Conocer la Biblia eso significa que usted conoce a Dios? En ninguna manera. El mormón conoce la Biblia. El testigo de Jehová conoce la Biblia.
El diablo conoce la Biblia. Los satanistas conocen la Biblia. Los brujos conocen la Biblia. Pero no por conocerla ellos conocen a Dios. Ellos son totales neófitos, ignorantes. Porque no está en solamente conocer la Biblia, está en vivir la palabra de Dios. Millones de personas, científicos, profesionistas conocen la Biblia, pero no conocen al Dios de la Biblia. Usted escucha las noticias en el día actual, lo que está pasando en el mundo. Las propias cadenas televisivas dicen: estamos viviendo tiempos apocalípticos. ¿Por qué dicen eso? Porque sí conocen de la Biblia, ¿verdad? Estamos en los últimos tiempos, dicen muchos periodistas, analistas internacionales. Estamos viviendo un apocalipsis. ¿Por qué? Porque conocen la Biblia. Pero eso no significa que conozcan al Dios de la Biblia. Para conocer al Dios de la Biblia, primero hay que vivir de acuerdo a ella, caminar de acuerdo a ella, conducirse como está establecido, respetando puntos y comas. Porque mucha gente se va y se brinca el cercado. Y solamente, y el religioso es muy dado a esto, el religioso solamente lee lo que le conviene, lo que le da por su lado, lo que le da de frente, lo que lo confronta, lo omite. Pero el Hijo de Dios lee todo en su orden cronológico, tanto lo que lo señala, tanto lo que lo sentencia, como lo que le da garantía de vida eterna. Porque Él tiene que conocer todas las cosas. ¿Sabes? Jesús quiere sanar el corazón de mucha gente que está muriendo en vida, espiritualmente hablando. Hay gente que está hecha pedazos por el pecado. Hay gente que de qué le sirve todo lo que tiene, aparentemente logros, aparentemente. Hay gente que aparenta lo que no son, lo que no tiene. Hay gente que aparenta que son felices, que aparentan que tienen el mejor matrimonio y la mejor familia, cuando son unos desdichados y miserables. Porque por dentro y solamente son una fachada de apariencia. Y pretenden engañar al mundo. Hay gente que va con la hechicera, con el brujo y le da plata y piensa que eso lo va a hacer feliz cuando lo hace más miserable. Hay gente que anda haciendo amarres para su esposa, que anda haciendo amarres para su familia, para que todo esté en paz, cuando él es el que está destruyendo su hogar. Y cuando usted es el responsable, ni el mejor hechicero ni el mejor brujo va a detener el colapso rotundo. Porque todo lo que se siembra se cosecha. Es la ley de Dios, no de los hombres. Y tarde que temprano las cosas van a salir a la luz. Tarde que temprano tendrá que enfrentar las consecuencias y la realidad. Y ojalá para ese día no sea demasiado tarde. Porque hay gente que está a punto de perder. Hay gente que ya lo perdió. Hay gente que perdió esposa, hijos, familia. Perdió trabajo, dinero y perdió todo lo que tenía. Y no se da cuenta que es un don nadie. Y que cuando tú estás en un nivel, todo el mundo te abraza y todo el mundo te considera su amigo. Pero cuando te quedas en la calle, en la vil ruina, nadie quiere estar contigo. Y cuando te quedas así, se evidencia realmente quién tú eres. Tú nunca fuiste nadie. Te sentías alguien, porque hay personas que se sienten importantes cuando tienen algo. Hay gente que se sienten importantes por lo que poseen, cuando no se dan cuenta de su miseria.
Nosotros no somos importantes por un carro bonito, no somos importantes por mucho dinero, no somos importantes porque movamos muchos, amados hermanos, mucha economía. No, nosotros somos importantes porque somos hijos de Dios lavados con la sangre del Cordero. Somos hijos de Dios porque tenemos una mansión eterna asegurada en el reino de los cielos. Somos importantes porque tenemos una ciudadanía que no cualquiera puede obtener. Y no es la norteamericana, no es la española, es la ciudadanía del reino de los cielos. Y la adquirimos mediante Jesucristo de Nazaret. Hay personas que han quedado en la ruina, en la miseria, han tirado su dinero a la brujería, a la hechicería, porque creyeron con todo su corazón y lo perdieron todo y quedaron en la ruina, en la calle, y nunca se solucionó el problema. Y el mal sigue. Y le pasa lo de una mujer que habla la Biblia, que padecía de un flujo de sangre de hacía 12 años. Había gastado todo su dinero en la ciencia médica, en los doctores, y por nadie había podido ser curada. Pero el día que conoció a Jesús, ese día su historia cambió. Mucha gente ha gastado hasta lo que no tenía, porque hay gente que se ha endeudado buscando solución a los problemas. Estamos en esa era donde la humanidad ha declinado tanto, donde pareciera que la humanidad quiere depender absolutamente de la brujería. Políticos con los brujos, la gente para abrir una dulcería ya va con el brujo. Yo no sé si sea así por acá, pero por allá en Veracruz, así se ve la miseria en que vive la humanidad en el día actual. La gente nunca logra nada por sí mismo porque son tan miserables, porque están tan llenos de miseria por dentro. Los empresarios tienen que irse con hechicería, los políticos tienen que irse con hechicería. Para ganar todo lo hacen por medio de la hechicería. Y eso denota cuán miserables viven. Pero nosotros, a gran diferencia, y que la tierra nos quiere vomitar a causa de eso, nosotros no necesitamos de esa miseria, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y somos ricos porque tenemos la vida eterna. Tenemos a Dios. Ya no precisamos de ese engaño del diablo, porque si Jesús me va a bendecir, me va a bendecir. Todo lo mal habido se va. Hay gente que prospera a través de la hechicería aparentemente, pero no se da cuenta que eso se va al agua. Eso no sirve. Tarde que temprano, así como lo logra, se va a espumar tarde que temprano. Pero lo que Dios da, la Biblia dice que las bendiciones de Jehová son las que enriquecen y no añaden tristeza alguna con ella. Porque vives con tu conciencia tranquila y limpia de que para hacer algo no tuviste que arruinar a otros, porque hay gente que en eso se la vive. ¿Cuántos comerciantes se jactan la boca de que han prosperado, pero son unos miserables porque tienen que hundir a otros para crecer ellos? Pero en Dios no necesita hundir a otros, porque nosotros no prosperamos porque un hombre terreno nos ayude. Prosperamos porque la gracia de Jesucristo está con nosotros. Y cuando la gracia de Dios está contigo, ni el brujo más grande de México, del mundo, va a poder con eso. Al contrario, el brujo tendrá que morirse antes que pasar sobre la unción de un hombre o una mujer de Dios. Tendrá que reconocer la autoridad de Jesucristo sobre tu vida. Y ese Cristo es el que yo predico. Un Cristo de poder, que está por encima de la hechicería, que está por encima de todo lo creado, porque Él es creador del universo. Y que Él quiere sanar. ¿Sabe usted? Jesús se identificó cuando vino a esta tierra como sanador, como libertador, como salvador.
La gente lo buscaba, la gente se acercaba. En esta ocasión dice que al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades se los traía. Y él ponía las manos sobre ellos y los sanaba. Y salían también de ellos espíritus inmundos. Porque Jesús vino a eso. En Canaán de Galilea se empezó a conocer un personaje quien asombró a las multitudes que allí estaban. Cuando convirtió el agua en vino, empezó a poner en evidencia el reino de los cielos. Que él venía a predicar salvación, pero también venía a sanar. No nos iríamos en esta noche hablando de los milagros que Jesús hizo en el trayecto de su ministerio. No nos iríamos. Jesús hizo muchos milagros porque Él vino a sanar. Por ende, he titulado mi mensaje en esta noche: Jesús quiere sanarte. Esa es la intención de Dios, sanarte. Porque hay gente que el pecado las tiene heridas. Hay gente que el pecado las tiene llena de odio, llena de amargura, de rencilla, de raíces de amargura. Hay gente que no puede perdonar ni a su padre. Hay gente que no puede perdonar a su familia. Imagínense a qué grado y nivel de miseria ha llegado el hombre. Alguien que no puede perdonar a su familia quiere decir que dejó de ser él para convertirse en la miseria de la sociedad. ¿Y por qué? Porque Satanás a eso vino, a robar, a matar y destruir. Pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Porque alguien no puede perdonar a su familia, porque Satanás le robó su identidad, le robó quién es él, y ahora ni siquiera sabe lo que es, ni siquiera sabe si es humano o no lo es, porque perdió su esencia. ¿Y sabe por qué? Y la gente dice: ¿por qué? Porque Satanás a eso vino. Pero también Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo. ¿Quién es el que alimenta el odio? Satanás. ¿Quién es el que alimenta la rencilla? Satanás. ¿Quién es el que atiza la amargura? Satanás. ¿Quién es el autor de la envidia, el egoísmo, el orgullo, las contiendas, los pleitos, los celos? Satanás. Y todo el que practica tales cosas no puede decir que es hijo de Dios. Pero Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Y en esta noche yo no le voy a cansar más. La meta de Jesús es sanar primeramente el alma que está enferma de pecado. Sanarla del adulterio, porque hay gente adúltera, fornicarios, idólatras, hechiceros, mentirosos, afeminados. Hay gente que está dentro de los parámetros de alguien que es digno de juicio y condenación eterna. Pero Jesucristo quiere sanarle. ¿Para qué? Para que no termine en la prisión de la eternidad del juicio eterno. Jesús quiere sanarle para que descanse en Él, para que tenga paz. Porque hay gente que nunca ha tenido paz, no sabe lo que es vivir en paz. Porque la Biblia dice: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. El impío aparenta tener paz, pero no la tiene. La gente aparenta ser feliz y es feliz con una botella de ron encima, es feliz con un cartón de cerveza encima,
es feliz con unos pases de droga encima, pero solamente por unas horas, y su felicidad le tarda muy poco. ¿Por qué? Porque es una mentira. Pero mire, el que conoce a Jesús, que lo conoce, no que dice conocerlo, el que conoce a Jesús, no necesita de ningún intelecto del mundo para ser feliz. Él vive toda su vida en felicidad, en gozo y en alegría, con una esperanza viva de que un día se reunirá con Dios en el reino de los cielos. Y que con esto que les estoy diciendo no quiere decir el ser feliz en la tierra, no quiere decir que nunca lloramos. El tener paz y gozo no quiere decir que nunca pasamos momentos malos. No, sí los hay. Lloramos porque sabemos que estamos en un cuerpo mortal, y que la verdadera promesa que Dios hizo no la hizo para esta tierra, la hizo para allá arriba en el reino de los cielos. Que un día pasaremos de muerte a vida, donde será enjuagada de nosotros toda lágrima, donde no habrá más llanto ni más tristeza, porque las cosas viejas habrán pasado. Allá no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá nada de esto. Mientras estemos en este cuerpo mortal, el cristiano tiene la felicidad porque Dios es su felicidad. Tiene la paz porque Dios es su paz. Tiene el gozo porque Dios es su gozo. Pero mientras esté en este cuerpo mortal, el cristiano tiene que estar consciente que va a llorar. Va a pasar momentos difíciles. Va a pasar problemas. Porque Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Jesús ha vencido al mundo. Yo no sé si en esta noche nos acompañe alguien, algún amigo o amiga que llegó hasta aquí por invitación, pero que no tiene a Jesucristo en su corazón. Yo no vine de tan lejos a presentarle una religión, no. Yo vine a presentarle a Jesucristo, el Salvador del mundo. Algunos políticos han dicho que Jesús fue un libertador social muy grande y prominente, pero es mentira del diablo. Jesús no es ningún luchador, ni lo ha sido, ni será un luchador social. Jesús es el Salvador del mundo. Es muy distinto. Él vino a salvar lo que se había perdido. Y en esta noche Él te invita para que vengas a Él, porque Él quiere sanarte. Y tal vez tú digas: yo no estoy enfermo, estoy completamente sano, yo no tengo diabetes, yo no tengo esas enfermedades. Y aparentemente estás sano, pero estás peor que el que tiene diabetes, porque tienes un pecado en tu vida que no puedes dejar, y que ese pecado te va a destruir a ti y a los que te rodean. Pero en esta noche Jesús está aquí para limpiarte de tus pecados con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Y quiero invitarte, amigo o amiga que me escuchas, en esta noche, si tú quieres abrir la puerta de tu corazón a Jesús de Nazaret, a Jesús de Nazaret, el mismo que estaba en Canaán de Galilea en aquellas bodas, el mismo que está en esta noche en este lugar, y te dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Habrá alguien, algún valiente? Ponte de pie, iglesia, un momento, ponte de pie. ¿Sabe? Una de las cosas, Dios vino a sanar, Dios vino a libertar, pero no para que el hombre se quede en el pecado. Dios vino a sanarlo para que ellos le puedan servir, para que ellos puedan seguir sus pasos. Porque sabemos que hay mucha gente que quiere el milagro de Dios,
pero no quiere seguir al milagrero, solamente quiere el favor de Dios, pero no quieren seguir a Cristo. Y esa gente nunca va a recibir un milagro. Dios se mueve a misericordia y hace milagro cuando ve la intención del corazón y ve que aquella persona realmente va a seguirle, va a servirle. Porque hay gente que va con una conveniencia y luego se van enojados a casa. ¿Por qué no sané? Porque solamente querían sanidad, solamente querían milagro, pero nunca pensaron en seguir a Cristo. Y la meta de Dios no es que usted sane solamente. La meta de Dios es que usted le siga para que tenga vida eterna. Es que usted camine con Él, ande con Él, que usted le reciba en su corazón. Porque yo he dicho abiertamente, de nada sirve que un paralítico se levante en esta noche si no acepta a Cristo. De nada le sirve, porque es un fracaso. Porque si muere así, su alma va a ir a la condenación eterna. ¿Y de qué sirvió el milagro? De nada. Jesús, los milagros que hizo, los hizo enfáticamente con un propósito, y era de acercar a la gente a Él, que la gente le siguiera. Jesús le devolvió la vista a un ciego llamado Bartimeo, y ese ciego le empezó a seguir. Jesús limpió a un leproso y ese leproso le empezó a seguir. En esta noche habrá alguien enfermo entre el pueblo de Dios que quiera un milagro en su vida. Yo le invito a que venga aquí al frente. Yo quiero hacer una oración por ti. Vamos a orar en esta noche. Sal de tu lugar si tú has venido padeciendo una enfermedad, una situación. Sal de tu lugar y ven aquí al frente. Yo no sé si usted cree que Cristo hace milagros, porque mucha gente dejó de creer en los milagros. Hay gente que dice que los milagros ya pasaron de moda. Mi Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado. Su palabra es la misma. Espíritu de enfermedad de los cuerpos de quienes han pasado al frente. Reprendo todo espíritu de enfermedad ahora mismo. En el nombre de Jesús declaro un milagro sobre su vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, declaro milagros sobre tu vida. Allí donde estás, allí donde te encuentras, declaro el milagro. En el nombre de Jesucristo. Allí en tu hogar, allí en la camilla de hospital, allí en tu recámara, ahí en la sala de tu habitación, en el nombre de Jesús, en donde quiera que estés en tu trabajo, recibe el milagro en el nombre de Jesús. Sé libre por la palabra. En el nombre de Jesús recibe milagro en esta noche. Se va la enfermedad, se va el malestar, se va la dolencia, se van los síntomas. Desaparece aquello que ha venido perturbando tu salud, aquello que ha venido obstruyendo en tu cuerpo. En el nombre de Jesús se va. Todo espíritu de enfermedad desaparece ahora. En el nombre de Jesús yo puedo ver en esta noche espíritus inmundos que salen, espíritus inmundos de enfermedad que se marchan en el nombre de Jesucristo, por el poder de la palabra. Y la mansa quima, la basandalaya, bendita es la gloria de Dios para siempre. Espíritu Santo de Dios, sopla de los cuatro vientos de la tierra, sopla sobre tu pueblo, sopla sobre tu iglesia. Se va el libre en el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad se va por la palabra. En el nombre de Jesús recibe el milagro que tanto has añorado, el milagro que tanto has esperado. Recíbelo en esta hora, recíbelo en esta noche, abrázalo en el nombre de Jesús, porque hay poder en la sangre del Cordero de Dios, el cual fue inmolado en la cruz del Calvario. Recíbelo en el nombre de Jesús. Aleluya, bendita es la gloria de Dios para siempre.
Bendito es el nombre de Jesús. Hay milagros en esta noche. Hay milagros en esta noche. Hay milagros extraordinarios, porque aquí en esta noche está el que sana, el que liberta, el que cambia, el que transforma. Su nombre es Jesús, Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret, Jesús el Nazareno. Él es el único que tiene el poder, Él es el único que tiene la autoridad. A Él sea toda gloria, a Él sea toda honra, a Él sea toda alabanza y toda adoración. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendita es la gloria de Dios. Bendita es la gloria de Dios para siempre. Dale una ofrenda de palmas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si mañana pueden traerse a un amigo, a un vecino, inviten a alguien a escuchar la palabra de Dios. Invítalo, dígale que Cristo le ama, que Cristo pagó el precio por él, por ella, también en la cruz del Calvario. Que Dios me les bendiga poderosamente. Sin más preámbulo, en esta preciosa noche ha sido todo para la honra y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y así voy a ceder el lugar a quien corresponde, porque todo tiene un principio y todo tiene un final. Que Dios me le bendiga poderosamente. La paz de Dios con vosotros. Dejo el lugar al siervo de Dios a quien corresponde.